buenos días. Es jueves 2 de octubre. Nuestra lectura hoy se encuentra en el libro del profeta Jeremías, los capítulos 14 al 16, en el Salmo 76 y en 2 Corintios capítulo 13. Meditaremos en el Salmo 76, los versículos 10 al 12. Prestemos atención, o mejor, abramos nuestras Biblias y leamos junto con Eli la lectura en la que vamos a meditar. Salmos capítulo 76, versículos 10 al 12. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Muchas gracias, Eli. El Salmo 76:10 es una declaración audaz de la soberanía total de Dios sobre la maldad, la rebelión humana. Y he querido darle este título: La ira que produce alabanza, porque la declaración es realmente poderosa. Este versículo 10 describe el control soberano de la maldad. Ciertamente, la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Este versículo nos presenta una verdad asombrosa sobre la omnipotencia de Dios. Él no solo permite la maldad y la hostilidad humana, sino que las somete a su propósito final. Una de las cosas que debemos asumir es que los malvados son coléricos. No nos debe sorprender que actúen con ira injustificada que nosotros debemos sufrir en ocasiones. Soportar la ira es un distintivo de nuestro llamamiento. Y es de mucho consuelo para nosotros cuando la ira injustificada de un malvado nos afecta, saber que esa ira resultará en gloria para Dios. La ira de sacerdotes y fariseos malvados llevaron a Jesús a la cruz. Sin embargo, ellos estaban cumpliendo el propósito divino sin saberlo. Estaban obedeciendo a Dios. Jesús vino a morir por nosotros pecadores y ellos, en su ira, pecaminosa para ellos, llevaron a cabo el propósito redentor de su venida. Ahora bien, vamos a matizar un poco. ¿Por qué la ira de los malvados resulta en alabanza a Dios? La ira o furia de los malvados en el contexto del Salmo 76 a menudo se refiere a los enemigos que se levantan contra el pueblo de Dios. Esa ira se convierte en alabanza a Dios de varias maneras. Por un lado, en la manifestación de su poder de justicia. La ira y las acciones hostiles de los impíos alcanzan un límite, el cual es fijado por Dios. Cuando Dios interviene para frustrar sus planes o para juzgarlos, como se describe en el contexto histórico de este salmo, con la destrucción del ejército asirio, probablemente, su justicia, poder y santidad se hacen evidentes. Al ver su juicio, incluso los sobrevivientes y testigos se ven obligados a reconocer que Él es el Dios temible y supremo. Este reconocimiento es en sí mismo una forma de alabanza y también de humillación para ellos. Pero no solamente esto, también esta ira humana es un instrumento para la gloria de Dios. Dios es tan soberano que puede tomar el intento más rebelde y malvado del hombre y reorientarlo para su propia gloria. La maldad, al ser derrotada, destaca aún más la magnificencia y la bondad de Dios hacia su pueblo. El contraste entre la furia humana y la calma y el poder divino resulta en una mayor exaltación
del nombre de Dios. Y luego también tenemos la motivación a la confianza de los que pertenecemos a Él, de los que somos su pueblo. Este versículo, la ira humana tendrá que alabarte, tú reprimirás el resto de las iras, es una fuente de motivación para nuestra fe, para nuestra confianza. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios ve que sus enemigos, movidos por la ira, son usados y luego silenciados para un propósito divino, nuestra confianza y nuestra adoración se profundizan. Las pruebas y las amenazas al final se convierten en testimonios de la fidelidad y el poder protector de Dios, lo que inevitablemente nos lleva a la alabanza. Pero agrega el versículo una frase final: tú reprimirás el resto de las iras. ¿Qué significa la reprensión del resto de las iras? Bueno, hay otra versión que lo traduce con un residuo de furor te ceñirás. El significado es que Dios va a reprimir las iras. Esta frase implica el control absoluto de Dios sobre toda la hostilidad humana, presente y futura. Es decir, Dios reprime, establece un límite. Dios no permite que la ira y la maldad del hombre operen sin restricciones. Él pone un freno, una frontera ineludible que las pasiones destructivas no pueden cruzar. ¿Recordáis la historia de Job? En el capítulo 1, versículo 12, Dios le dice a Job: todo lo que tienes está en tu mano, solo no le toques a él. En el capítulo 2, Dios, a la propuesta satánica, piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su vida, Dios le dice: vale, tócale, solo preserva su vida. Es decir, Dios limitaba, solo permite la cantidad de maldad necesaria que Dios usará para que su propósito se cumpla y su gloria se manifieste. Por eso hay aquí una forma de encauzar la bendición. Sí, el significado es que Dios encamina o limita esa ira para la bendición y protección de su pueblo. El resto de las iras que Dios reprime son aquellas que, si se permitieran libremente, destruirían a su pueblo o frustrarían sus planes. Al reprimirlas, Dios garantiza la seguridad, la preservación y el triunfo final o eventual de sus fieles. La ira reprimida asegura que los planes de los malvados no prevalecerán finalmente. En esencia, Dios filtra toda la ira humana, la parte que Él usa, la parte que lo alabará, que sirve para revelar su justicia, y la parte que Él reprime es detenida para proteger a su pueblo. ¿Recordáis a David y a Saúl? Cuánta ira había en los celos de este rey carnal, que la única obsesión de su vida era asesinar al ungido de Dios, a David. Y esto llevó a que David tuviera que huir, y por años vivió como fugitivo, escondido en cuevas, enfrentando una serie de vicisitudes, fruto de la ira. Pero Dios reprimió la ira de Saúl para que no pudiese nunca tocarle. Además, puso a Saúl en varias ocasiones en manos de David, que supo controlar la ira, incluso de sus soldados, que le dijeron: esta es tu oportunidad, líbrate de este malvado. Y David dijo: no, es el ungido de Dios. Dios es el que tiene el control. Dios es el que tiene la palabra final aún sobre sus malvados. Pensemos, para ilustrar esta idea, además de tantas historias bíblicas que nos dan testimonio, como la ira de Amán en el libro de Esther.
contra el pueblo de Dios. Pensemos en otra idea más cercana, en un molinero que detiene la corriente y solo deja pasar el agua que hace girar el molino. Dios es nuestro molinero celestial. Por eso el Salmo 76:10 nos llama a no temer la ira, la hostilidad de los hombres. Ellos están bajo el dominio total de Dios. Su furia es irónicamente parte del teatro de la soberanía divina, diseñada para culminar en la alabanza eterna a nuestro Señor. Nos enseña a descansar en la verdad de que Dios es el guardián supremo, que limita la maldad para asegurar la bendición que ha de traer sobre tu vida, sobre la mía y sobre la vida de cada uno de aquellos que formamos parte de su pueblo. La ira que termina en alabanza. Padre bendito, gracias por este versículo tan breve de tu palabra, pero que contiene una verdad que nos consuela y que nos alienta. Cuando sufrimos injusticias, cuando somos avasallados, pisoteados por malvados que en su ira pretenden hacernos mal. Permítenos recordar que no irán más allá de lo que tú les permitas y ayúdanos a confiar en que nuestro sufrimiento se traducirá en alabanza y en adoración a tu nombre cuando confiamos y descansamos en ti. Yo te ruego por mis hermanos que me escuchan hoy, que están bajo persecución, bajo maltrato, que están sufriendo injusticia, Señor. Que esta meditación lleve consuelo y esperanza hoy a sus corazones. Lo pido en tu nombre. Amén. Hasta mañana. Manteneos bendecibles.